Un saludo a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes. Voy a empezar proyectando entonces el material con el que vamos a poder compartir. Entonces, ya mencionaron que el tema es innovaciones tecnológicas para la gestión educativa, ¿no? Un poco resaltando que dentro de DICTE hay una serie de equipos y el equipo que hoy se presenta está relacionado al Fondo Semilla que se viene desarrollando como parte del plan de trabajo por el plan de emergencia que el año pasado salió, ¿no? A nivel nacional y se tuvieron que desplegar una serie de estrategias. Bueno, el objetivo del trabajo hoy es brindar orientaciones a todos los equipos que se encuentran presentes, el ADREO UGEL, con el fin de mejorar sus iniciativas y prácticas desde la gestión educativa vinculadas al uso de tecnologías, ¿no? Y esto obviamente que va a repercutir en la mejora de los aprendizajes. Lo que vamos a trabajar es básicamente los dos aspectos que he mencionado, la importancia, luego vamos a ver un poco rápido la normativa, es bueno, es importante conocerla, y vamos luego de eso a ver el planteamiento de un proyecto. Responder a estas dos preguntas. Miren, estas dos preguntas es un poco es de donde vamos a partir. Es importante que consideremos en nuestras prácticas de gestión y si lo hace el equipo desde la gestión, obviamente eso se va a reflejar en sus escuelas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se dice que es importante innovar en las escuelas? ¿En qué procesos de la gestión educativa emplean, de acuerdo a su realidad, de donde ustedes vienen, la tecnología actualmente? Hay dos imágenes que nos ayudan un poco a poder pensar en el espacio, en los espacios que encontramos, ya sea en la escuela o ese pensamiento de este italiano, caricaturista, educador, que dice, la misión de la escuela ya no es enseñar cosas, eso lo hace mejor la TV o Internet. Un poco con estas imágenes, este pensamiento, ordenemos nuestras ideas para poder decir por qué es importante innovar, ¿no? Está apuntado como para las escuelas, porque ustedes intervienen directamente allí, obviamente. Y todo lo que ustedes han hecho con ese esfuerzo de presentar proyectos, de ser ganadores, de estar ahora presentes acá, dando este tiempo, obviamente redunda todo en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Por eso partimos de ahí. ¿Y en qué procesos de la gestión ustedes aplican, ¿no? Usan la tecnología. Bien. Entonces les voy a dar pase a ustedes, colegas, docentes, especialistas, equipo directivo, quienes estén presentes. Maestra Paula, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarla, reciba salud de la UGEL Condorcanqui. Oh, maestra, sinceramente el tema que usted estamos tratando de exponer implica mucha profunda reflexión en el nuevo modelo de docente. Implica una renovación de práctica docente, implica insertarnos en la articulación de la tecnología de punta en el uso de las TICs. Interesante porque estamos en un mundo innovador, interesante porque estamos en un mundo de globalización, interesante porque creo que lo fáctico ya lo tiene las TICs, ya tenemos internet, ya podemos converger en intersección con el mundo. Eso implica una amplia comunicación del joven del contexto pasivo pase al activo, ¿sí? A inferenciar, a preguntar, a investigar. Inclusive en este mundo de la tecnología de punta, en esta nueva construcción de esta nueva reingeniería educativa, muestra que es necesario la innovación en nuestras escuelas. Pero también no tenemos que olvidar que dentro de esa balanza de innovación está la calidad axiológica, maestra Paola. Ese conjunto de actitudes con la cual viene remodelado esa tecnología de punta. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo en el uso de las TICs. Y sí, pues, innovar ahora en la educación es el maestro actual, el maestro vigente, el maestro capacitado,
el maestro que está mucho más adelante en esa escalera de aprendizaje que tienen los docentes. Y es por eso innovar en las escuelas. De hecho, que hay otros insumos que están en forma paralela dentro de ese punto, maestro. La conectividad, la no conectividad, las zonas geográficas aisladas, las tendencias sociales, la pirámide social, las diferentes regiones de un país. Eso implica pues un mundo de diferenciar cuántos y quiénes son los que deben estar en este mundo de innovación de las escuelas, maestra. Esa sería mi primera respuesta a la primera pregunta, maestra Paula. Muchísimas gracias. Gracias al especialista. Se agradece. El especialista Gonzalo. ¿Alguien más que pueda tomar la palabra? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la especialista Carlota Menacho de UGEL Piura. Disculpen si van a escuchar ruidos porque estoy regresando recién de la oficina a mi casa. Con respecto a la pregunta, es importante innovar porque, como el mismo Tonucci dice, ya el solo transferir conocimientos, el solo encontrarlos o identificarlos ya es un trabajo ahora de Internet, ¿no? Los chicos se encuentran todo allí. Nuestro trabajo ahora es cómo interpretar o cómo permitir que el estudiante interprete esa información, cómo es que la puede procesar de manera crítica. Y es más, es hora de que nosotros podamos hacer que el estudiante cree información, no solo consuma información, sino también que cree información. Y por eso se hace necesario innovar en estrategias de enseñanza, innovar a partir del uso de las TICs, que para nuestros estudiantes es muy fácil. Bueno, ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, especialista Carlota. Y a ver, damos pase a alguna, creo que hay mensajes, me parece, no, solamente está, sí, no hay ninguna consulta escrita. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno. Y bien, los maestros, el primer maestro mencionaba lo complejo que puede ser responder estas preguntas, y es verdad, ¿no? Y luego la maestra, ambos, ¿no? Han dado referencias sobre cómo la tecnología se ha posicionado, ¿no? Decía el maestro, decían, ¿no? Que ahora la tecnología, pues, no, ya no es daban a entender, es una opción, una posibilidad, ya está presente. Y creo que estos 2 últimos años que acabamos de pasar, 2020 y 2021, han sido un empuje importante para, de algún modo, darnos cuenta de la preponderancia del empleo o integración de las tecnologías dentro de la escuela, y cuando digo la escuela de repente puede entenderse como solo institución educativa, no, todo lo que tiene que ver con el aparato educativo, ¿no? Pues bien, respecto a eso, esta imagen, como pueden ver, tiene como parte central el ámbito institucional de una escuela, ¿no? Donde está el docente, el equipo directivo, los padres de familia, la comunidad educativa, ¿no? Son a quienes ustedes sirven, se relacionan, donde intervienen. Y podemos ver, por ejemplo, cómo la tecnología tiene una transversalidad en todos los aspectos relacionados a este núcleo educativo. Y ojo, que estamos hablando de lo educativo, pero sabemos que esto se ve en todas las áreas, en todos los sectores, en todos los lugares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los servicios, las herramientas y contenidos, la infraestructura. En todos en estos componentes, por decirlo así, y donde entra a tallar la gestión desde una UGEL, la DRE, en la misma institución educativa, debe analizar cómo se está organizando, cómo están siendo fortalecidas con esta transversalidad, cómo
ha resultado ya es demasiado importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de los servicios, por ejemplo, ¿no? Acá hay unos iconos que dicen aula virtual, comunidades virtuales, redes de docentes, se han consolidado en estos tiempos ya a partir de las gestiones de la SUGEL, de las DRE, el poder estar más conectados, más relacionados, más comunicados. Antes era un poco más difícil eso, ¿no? Y sin decirlo, o sea, hace 5, 6 años, 7 años de repente, ¿no? En estos últimos años se ha despegado, se ve ahora como antes, que era imposible pensar, no, WhatsApp, no, como el WhatsApp se ha vuelto en la herramienta inmediata para podernos comunicar, los servicios que usamos para ello. ¿Qué usamos desde la escuela? ¿Qué usamos desde la UGEL? ¿Qué usamos desde las DRE? ¿Cómo estamos gestionando estos servicios, ¿no? Si realmente resultan eficaces, óptimos, o no están siendo bien empleados, bien utilizados. Hay que ponernos un poquito a analizar y ver qué importancia le estamos dando a la tecnología, como cuando se está posicionando en nuestro trabajo, ¿no? Vamos a decirlo así, en nuestro trabajo, en la educación. Es por quienes velamos, nos esforzamos para que cada día pues vaya más adelante, ¿no? Mejorando, desarrollando competencias, aprendizajes. En las herramientas y contenidos, bueno, los distintos software que ya se vienen empleando en algunas escuelas, pero sabemos que todavía hay escuelas, sectores, lugares donde necesitamos, pues, ¿no? Poder intervenir y a propósito, ¿no? He podido observar dentro de la relación de proyectos que han ganado el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? 2020, 2021, cómo se han preocupado por este tema de poder implementar, ¿no? Talleres, asistencias a los docentes para poderles ayudar a utilizar distintas herramientas, software, aplicativos, como queramos mencionarle, ¿no? Para poder tener herramientas, contenidos digitales dentro de las escuelas, ¿no? En ese punto, cómo está trabajando la UGEL, cómo se está desarrollando la UGEL, la DRE, los que están acá presentes, ¿no? Esto, más que decir, es importante por esto, por esto, por esto, creo que es más un reflexionar, ¿no? De cómo nos estamos desarrollando en esos campos, en esos aspectos. Y bueno, la infraestructura obviamente ya es, estamos hablando de una inversión, en algunos casos cuando son de tipo antenas, redes de telecomunicaciones, o la compra el equipamiento que se lleva a las escuelas o dentro de las mismas SUGEL, ¿no? Que también son importantes pues, para complementar todo este círculo de, llamémosle componentes importantes que están constantemente atravesando todo nuestro trabajo, ¿no? Están demasiado presentes, ¿no? Son importantes realmente. Y podemos ver que no está acá adentro, la UGEL, la DRE está acá a un costado, pero está ahí presente, integrando en todo este circuito, es parte de, ¿no es cierto? Tenemos aliados, tenemos la comunidad, tenemos las organizaciones civiles que son parte, ¿no? Del aporte, de la ayuda, del poder irnos desarrollando en este campo, ¿no? Esto es un poco el panorama, digamos, más general e importante de los aspectos por donde vemos que está presente la tecnología, y si hace unos años atrás teníamos duda de ello, ahora ya no, definitivamente. Y no de repente por nosotros mismos, quizá, por decirlo así, sino se ha trabajado bastante en las escuelas, ¿no? Con los maestros, y habían maestros realmente no estaban dispuestos a utilizar estas herramientas, ¿no? La tecnología, incluirla en su trabajo, ¿no? Estaban completamente cerrados, no y no y no. Yo he conocido profesores así. Sin embargo, estos 2 últimos años, a raíz de todo lo que hemos vivido, pues eso se ha quebrado un poco, ¿no? Se ha quebrado un poco, pero tenemos que seguirlo. Ese es un aspecto, ¿no? Uno de los aspectos de todo este circuito y digamos, de cómo la tecnología está presente actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Este es en el campo educativo. Miren, nosotros miramos a nuestro alrededor y vamos a ver que está
cada vez con mayores descubrimientos, avances, que no nos puede estar a espaldas, obviamente, de conocer qué está pasando a mi alrededor, ¿no? Y más ustedes como los líderes de sus provincias, de sus regiones, que conducen, ¿no? Todo un conjunto de escuelas, ¿no? Y realmente el papel que ustedes desempeñan es demasiado importante, ¿no? Entonces, para eso siempre es importante recordar que hay cierta normativa dentro de nuestro campo de trabajo, del Ministerio de Educación, vamos a decir, en el Perú. Bueno, en realidad los dos primeros, el Decreto Supremo 014 y la RM 368, está relacionado al plan de emergencia, ¿no? Que estaba mencionando hace un momento y que justo ahora en junio se entiende que debe terminar de aplicarse y desplegarse todas las estrategias que han sido diseñadas con el propósito de aportar al desarrollo de las competencias, ¿no? Las intervenciones que se han hecho han sido en ese sentido muy variadas. En el campo tecnológico ha sido muy preponderante este plan, ¿no? Este plan ha tomado en cuenta como un eje demasiado importante el tema que estamos hablando hoy, la innovación tecnológica, ¿no? Por eso es que para esta reunión, para este trabajo con ustedes, estamos considerando la resolución viceministerial 170, la 185, que seguramente ustedes las conocen, que está relacionada a las buenas prácticas e innovación educativa. Bueno, estamos considerando también la RBM del 2021, que tiene que ver con las buenas prácticas de gestión, el concurso. La última ley, que es la 31.250, es de la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sería interesante que la tengan, SINACTI, de donde hemos tomado algunas de las definiciones para este taller, ¿ya? Algunas, que son como la consolidación en esta ley de cómo se mira la tecnología en el Perú, ¿no? Entonces, es importante que lo consideremos. Y sobre eso, un poco para terminar de hablar de este aspecto del sustento normativo y teórico, en la ley SINACTI nos menciona lo que es la innovación, ¿no? Estábamos hablando hace un momento sobre la innovación. Y bueno, tomando en cuenta la ley como el marco legal de nuestro país, ¿qué cosa dice la ley sobre innovación? Pues bien, esta ley menciona que la innovación es poner a disposición un producto o un proceso, ¿ya? Ese producto, ese proceso tiene que ser nuevo, ¿no? Por eso se llama innovación. Producto o proceso nuevo. En algunos casos puede ser un producto mejorado. ¿Eso qué significa? Pues que alguna experiencia, algo que se efectuó, un servicio, un proceso, algo que se aplicó en algún lugar, pueda tomarlo en mi contexto, en mi UGEL, en mi DRE, y desarrollarlo de acuerdo a mis necesidades. Entonces, se vuelve de algún modo en algo nuevo, ¿no? Producto mejorado, como dice, producto nuevo, proceso, servicio, ¿no? Y esto debe diferir significativamente de lo que antes se brindaba, ¿no? Ustedes, por ejemplo, miren nada más en los proyectos que los han hecho ganadores y seguramente van a encontrar, y seguramente hay ahí una propuesta nueva, algo que de repente de algún modo se dio en algún momento, pero ustedes lo han mejorado, lo están presentando de manera que a su contexto pues es más funcional, los cambios que le han hecho, los agregados que le han hecho, todo siempre bajo un sustento teórico, ¿no? De esa manera podemos decir que están haciendo innovación, ¿no? Innovación. De lo contrario, si es repetir una práctica que se hizo en otro lado, volverla a aplicar, probablemente tenga mínimo indicio de innovación, pero es más una aplicación nueva de repente de lo que ya se ha venido haciendo, ¿no? Nosotros, se ha tratado en este tiempo desde DITE promover este concepto, ¿no? Pero no como concepto simplemente, sino realmente
que se comprenda, ¿no? Lo importante que es producir esos cambios, esos procesos nuevos, ese producto nuevo que voy a presentar para que ayude a solucionar, ¿no? Como dice acá, que va a ser mejor y que va a ayudar a quién, a una organización, va a ayudar a los usuarios potenciales. ¿Quiénes son sus usuarios potenciales? Vamos a decir que eso termina en los estudiantes, ¿no? Aunque en el camino se incluya maestros, directores, etc. Si capacitan directores y maestros, ¿por qué los hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque al ayudarlos a ellos, va a ayudar eso a los estudiantes de mi región, de mi provincia, ¿no? Entonces, ese producto nuevo, ese proceso nuevo se presenta a la organización y se hace uso de él, ¿no? Eso es cuando hablamos de innovación. Pero si hablamos de innovación educativa, ahí ya hemos tomado la resolución viceministerial 170, donde dice que es un proceso intencionado, es el resultado de un proceso intencionado y pertinente, donde están involucrados los actores educativos. Si ustedes ven, cuando habla de innovación, está hablando no en un campo educativo, ¿no? Un campo general, puede ser en cualquier lado. Un campo, no sé, en un campo agrícola, en el campo minero, en campo administrativo, etc. Ya cuando hablamos de innovación educativa nos fijamos más en el campo educativo, por eso los actores son los que conforman esa Más comunidad allá, por educativa. favor. Entonces, el poder hacer estos cambios, esta propuesta, ¿no?, del producto nuevo en la innovación educativa parte de la reflexión, ¿no? Por eso, qué importante, y todo el modelo ahora de este currículo nacional está justo orientado a ese tipo de trabajo. Por eso ya tenemos varios años teniendo colegiados en las escuelas, colegiados con el equipo directivo, hacen ustedes como especialistas intervenciones, ¿no? Ya sea asistencias técnicas, acompañamientos, lo que ustedes tengan programado en su plan de trabajo. Entonces, todo esto parte de una reflexión, estos cambios que hacemos, esta propuesta nueva, porque nos hemos dado cuenta que hay necesidad de hacer ello. Incorporamos metodologías, estrategias, procedimientos, sean pedagógicos, de gestión, y ellos pues involucran esos procesos originales, ¿no? Esos procesos nuevos que voy a proponer para que sea realmente esto una innovación educativa, ¿no? Pero también tenemos lo que es la innovación tecnológica. Entonces, un poco miren las definiciones desde las resoluciones, leyes que hay, ¿no? Esto sí tomado de SINACTI. Cuando hablamos de innovación tecnológica, se está diciendo que es la interacción entre lo que el mercado me ofrece, las oportunidades que hay en el mercado, y el conocimiento de la empresa. En este caso, empresa sería la escuela, sería la UGEL, sería la DRE, ¿no? Campo educativo. Entonces, la innovación tecnológica se da en la interacción que hay de lo que veo a mi alrededor, lo que yo tengo como fortalezas, y eso va a implicar ¿qué cosa? Crear, desarrollar, usar, difundir un nuevo producto. Siempre tiene que ver todo la innovación con algo nuevo, ¿no? Un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo servicio, que es más o menos algo de lo que ustedes han implementado en sus propuestas que los han hecho ganadores, ¿no? Y todos ellos tienen, por como es tecnológico, están relacionados con cambios también tecnológicos, pero significativos, ¿no? No un cambio, cambié de mouse, este era un ejemplo, ¿no? Cambié mi mouse, no, algo que realmente ayude para que sea innovador, pues tiene que ser algo que ayude a llegar al propósito que son el desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Sea proceso, sea servicio, lo que tenga que ser. Y bueno, todo esto nos lleva a la innovación tecnológica en educación, que es en sí de lo que estamos ya viendo. Y como habíamos visto, toda innovación en la educación tiene que ver con una acción deliberada, producto de la reflexión, para cambiar, transformar, mejorar, ¿no? En el campo tecnológico, que también va en lo didáctico, lo pedagógico, hasta lo administrativo, etcétera, pero todo esto relacionado a la mejora de los aprendizajes, ¿no? Todo esto. Entonces, con ese sustento, vamos a pasar ahora
a ver ya lo que es un planteamiento de proyecto de innovación, que es algo que ustedes lo han hecho al presentar esta buena... Ustedes han presentado una buena práctica de gestión, ¿verdad? Siguiendo las indicaciones del, bueno, de lo que el concurso bajo su normativa lo pide. Y si bien es cierto que han sido ganadores, han plasmado, es importante que todos los integrantes de cada UGEL, de cada DRE, realmente conozca bien cómo se plantea un proyecto de innovación, ¿no? Y un proyecto en el que voy a incluir además la tecnología. Nosotros tenemos que promover eso, ¿no? Ya no son proyectos de innovación sin considerar la tecnología. No se puede. No se puede. Con lo que se tenga dentro de la escuela, con eso se tiene que partir, ¿no? Y bueno, cuando se plantea un proyecto de innovación tecnológica, algo que debemos tener en cuenta, y eso es algo que siempre preguntan en las escuelas, es ¿cómo hago, no? Yo sé hacer un proyecto de innovación, pero ¿cómo se hace un proyecto de innovación tecnológica? ¿Cómo ustedes en su trabajo pueden, cuando desarrollan estos proyectos que van aplicando a nivel de la provincia, de la región, ¿no? Están considerando la tecnología y en realidad todos los procesos, el que he puesto acá es un proceso relacionado a lo pedagógico, a una clase, ¿no es cierto? Pero todos los procesos se mantienen tal cual, ¿no? No tiene que hacerse algo diferente. La diferencia, ¿cuál va a ser? ¿Cómo voy a integrar de manera coherente esa tecnología que pretendo utilizar? ¿Cómo la voy a integrar a todo ese proceso, a todo ese servicio, ¿no? Este esquema que vemos acá, bueno, ha sido tomado de las orientaciones para la cartilla que salió en el 2019 para planificar, mediar, retroalimentar, evaluar, ¿no? Evaluar, retroalimentar. Entonces, como ven, ese círculo constante que hay dentro de la escuela parte de entender cuáles son mis necesidades, las de mis estudiantes, de mi comunidad, cuáles son mis problemas, cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas, etcétera. Cómo partimos de eso para luego comenzar a plantear, planificar el conjunto de actividades, estrategias desde un objetivo, desde un propósito que queramos alcanzar durante ese año, ¿no? A partir de esta necesidad, ¿no? Lo mismo han hecho ustedes, ¿no? Cuando han planteado su proyecto. Cuando ustedes han decidido presentarse a este concurso, dijeron, ¿qué necesitamos acá en la UGEL? Se han dado cuenta bajo la reflexión, ¿no? Bajo este enfoque reflexivo, se han dado cuenta ustedes que había que mejorar esos aspectos, ¿no? Y han puesto mano a la obra, ¿no? Decidieron hacerlo y yo los felicito bastante por eso. Entonces, todo este circuito, ¿no? De plantear estrategias que se hace a comienzo de año, me lleva durante el año a aplicarlos, luego a recoger las evidencias, a valorarlas, a interpretarlas, y luego a dar resultados y a tomar decisiones para luego volver a pasar por todos, ¿no? Entonces, son círculos que en todo el proceso se tiene que ir reflexionando, el maestro en la escuela va evaluando, retroalimentando, ustedes como especialistas también lo hacen, ¿no? Ustedes acompañan, retroalimentan el trabajo del maestro, del director, etc. Todos estos procesos, dentro de lo que es el campo de un planteamiento, de un proyecto de innovación, siguen presentes, ¿no? No pueden estar... no podemos creer que de repente son nuevos procesos, ¿no? Se deben continuar con estos procesos porque eso es lo que va a ayudar a ver, más bien como en todos estos procesos yo incluyo la tecnología de tal manera que ayude y que sea coherente y que sea pertinente, ¿no? Entonces, esta parte ya es para empezar a ver un poco algunos de estos criterios. Voy a compartirles entonces, les decía, este video, así que presten atención al video porque luego van a participar ustedes. Quiero escucharlos, estimados especialistas, para que se nutra esta reunión. En verdad, obtener la boleta de pagos requería viajar, no había carro, a veces tenías que esperar en la carretera a que pase un carro, no te querían recoger, tenías que caminar.
Al momento de llegar a la UGEL tenías que formar cola. La verdad era muy trágico. El nombre de la buena práctica es el Sistema de Administración Pública, conocido también como SAP. Consiste pues en la atención al usuario, atención en línea de la emisión de boletas, de constancia de pagos, así también dentro de esto se considera el módulo de la emisión de resoluciones de contrato docente. Gracias al SAP, los docentes ya no tienen que perder tiempo y dinero en venir al UGEL. Asimismo, los estudiantes van a contar con un docente los 5 días de labor de la semana. Para la UGEL nos ha servido de gran ayuda porque nos ha liberado de la carga administrativa en la entrega de boletas, así como en el tema de la adjudicación, que ahora pueden ser en 5 minutos. Bueno, ahora nos sentimos muy bien porque ya no tenemos que viajar. Para las contratas tenemos simplemente que ir al internet o al celular solamente, ¿no? Ingresar al sistema, poner clave y contraseña y ya solamente descargar las boletas nada más. Entonces, ya tengo al día lo que son mis pagos y ya puedo trabajar tranquilo. SAP UGEL Cotabambas. Esta es una experiencia ganadora, como dice acá, del 2018, de la UGEL Cotabambas de Apurímac. Ahora vamos a participar. Quiero que ustedes, habiendo escuchado de manera muy reducida lo que se tuvo en cuenta para este proyecto, para esta experiencia ganadora, a ver, quiero que ustedes analicen y digan qué criterios se han tomado en cuenta para plantear este proyecto. ¿Qué criterios ellos tomaron en cuenta para sacar adelante este proyecto? ¿Qué lo caracteriza para que sea una propuesta ganadora, ¿no? Sí, maestra Paola. Dígame, a ver, especialista Héctor Ospina. Sí, gracias, sí. Bueno, los criterios son pues simplificación administrativa, porque se ha visto que muchos usuarios tenían que pasar horas y horas para poder tramitar ante la UGEL, y creo que eso generaba también en las aulas ausentismo del docente y por lo tanto logros de aprendizaje no logrados. En cuanto a que se puede tomar, es replicable, o sea, es sostenible, ¿no? Y creo que esa es la característica de los proyectos para que puedan ser pues considerados como ganadores, ¿no? Digamos que sean replicables, que no generen mayor presupuesto, digamos, ¿no? Y que sean aplicables en cualquier región. Sí, maestra Pablo. Excelente, especialista, gracias. A ver, leo acá lo que dice la especialista Judith. Habla de innovación, de dar solución a un problema. A ver, ¿quién más quiere participar? Participemos, especialistas. Participemos. Maestra Paola. Dígame, especialista. Perdón Continúe, por favor. Perdón que sea reiterativo en mi punto de vista. Maestra, yo creo que ahí hay una necesidad intrínseca que está ligada ahí a este pequeño cortometraje. Es que se hace en una parte alejada. O sea, eso nos muestra una direccionalidad de que nos enfoquemos ya no en la parte moderna, en la parte urbana, sino está en una parte alejada, geográficamente de repente, en la cual la conectividad no es tanta, no es mucho. Entonces nos pone a reflexionar de que en ese contexto también se puede dinamizar la tecnología de punta, ¿no? O la simplificación de la administración. Se ve a los padres de familia que estén agobiados, haciendo cola, no permitiendo esa clase de fastidios sociales. Ese es mi punto de vista, maestro. Gracias, especialista Gonzalo. Gracias por su participación. Siga participando cada vez que hay oportunidad. El especialista Hernando Mínguez menciona el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. ¿Alguien más quiere aportar? A ver, otro especialista. Está aplaudiendo el especialista Marcos. ¿Está aplaudiendo o está levantando la mano? ¿El especialista Marcos Segarra quiere participar? Ya, a ver, me parece que había abierto su micro. Creo que quería participar. El especialista Jorge Atoxa, de la Adria Ayacucho, dice optimización de recursos e innovación, usando la tecnología. Bien.
Bueno, ahí están algunos de los criterios que ustedes consideran. ¿Aló? A ver, especialista Marco Segarra. Sí, sí, acá en la Adelante. zona rural la conectividad no es buena. Pero bueno, se me escuchen, listo. Claro. Yo creo que de alguna manera está enfocado también al tema de la competencia 28 y 29 del CENER, porque la idea de un proyecto de innovación es básicamente que, en este caso, los ciudadanos, ¿no? Y los estudiantes van a ser en algún momento ciudadanos que se envuelvan en entornos virtuales o entornos generados por las TIC. La idea, y es una tendencia, estamos en el 3, 4G, vendrá el 5G, 6G, y esto no va a parar nunca. Entonces, esas iniciativas, pues, de alguna manera están involucrando en este caso a la sociedad. Pero nosotros al interior de la institución también tenemos que trabajar, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? El tema de la competencia 28, porque nuestros estudiantes ya deben desenvolverse en entornos virtuales, con todas las limitaciones, ¿no? En este caso, la zona rural, pues, no es un secreto que tiene dificultades para el tema de la conectividad. Pero la idea es que nuestros estudiantes eh, trabajen en entornos virtuales, generen información, que no solo sean consumidores, ¿no? Porque un estudiante que está agarrando el celular y solo está mirando el Face, no creo que sea un estudiante que se desenvuelva en entornos virtuales. Me parecería más que es un estudiante que consume información. Y lo que tenemos que hacer es generar información, generar mm, productos, interactuar con los entornos virtuales, crear objetos virtuales, ¿no? Contenido virtual. Esa es la tendencia eh, a la que tenemos que alcanzar los estudiantes, ¿no? Sin desmerecer, comparado con otras instituciones, pues, o con otros países, perdón, pues nos falta bastante, ¿no? Es un tema complejo el tema del uso de la tecnología, ¿no? Pasa por, desde ya como sociedad, pues no tenemos una alfabetización digital arraigada, ¿no? Pues porque justamente hay necesidades a nivel de la sociedad. Pero es un buen comienzo, ¿no? Que personas de la zona rural manejen entornos o se desenvuelvan en entornos virtuales, o sea, que usen aplicativos y así puedan obviamente acortar distancia y hacer sus actividades, ¿no? Cotidianas, las que tienen que ver con el pago de algunas cuentas, como se ha visto en el video, ¿no? Entonces la tendencia va por ahí, es un tema muy complejo, tiene muchas variables, pero en eso estamos, ¿no? Gracias, especialista. Y terminamos, creo, con el especialista Jorge Espinosa. Sí, muchas gracias, Paola. Un saludo cordial desde Amazonas. Ante la pregunta, considero que en esta buena práctica se evidencian 3 criterios muy puntuales. Uno, que se parte de la identificación de un problema, de una necesidad concreta, a buscarle solución. Para ello, se plantean utilizar procedimientos, usos de aplicativos, de recursos tecnológicos que ya existen. Esta es una buena práctica, no es una innovación, porque cogen lo que ya existe desde el lado de la tecnología y lo llevan y lo insertan, dándole una configuración para solucionar ese problema que identificaron relacionado con el tema de la entrega de las boletas de manera virtual, dado la distancia, la dificultad de los usuarios. Entonces, por ahí veo los criterios: problema, el propósito y el uso óptimo y adecuado de los recursos tecnológicos para solucionar el problema. Eso es mi participación. Gracias. Muchas gracias, especialista Jorge, le agradezco. Muy atinados y acertados sus participaciones. Voy a seguir proyectando mi PPT. Vemos que en esta práctica, miren, lo interesante de repente de esta práctica es, como decía el maestro, ¿no? Ya tenemos ahora una aplicación que nos ayuda a descargar nuestras boletas. Esta práctica fue desarrollada en el 2018. En el 2018 recuerdo que yo hacía
Si no llegaba la boleta al colegio, yo tenía que ir a la UGEL, ¿no? A recogerla o a la DRE, donde estaba, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ya tenemos el AINI, tenemos esa plataforma, que es de verdad una gran cosa, donde nosotros podemos descargar nuestras boletas, ¿no? Hay ahora formas muy rápidas, ¿no? Y como decía el maestro, desde hace tiempo ya se venía haciendo eso de repente en otros sectores, ¿no? En otros sectores sí, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que recibí una boleta virtual fue en el 2014, ¿no? Una boleta sellada, firmada, escaneada, bonita, enviada virtualmente. Y nunca antes yo había recibido una boleta, imagínense, 2014 es hace 8 años, ¿no? Una boleta virtual. La forma de trabajar en esta organización en la que estaba era así, ¿no? Entonces para mí era algo nuevo, ¿no? Vamos viendo entonces cómo lo que han mencionado todos los maestros especialistas nos lleva, ¿no? A recordar un poco estos criterios que son importantes. Miren, nuestro equipo de trabajo dentro de DITE, porque hay varios equipos de trabajo, ha estado durante este año acercándose a las distintas UGEL y DRE a nivel nacional para hacer la promoción, sensibilización de los proyectos de innovación tecnológica. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que yo he coordinado con el especialista Toxa, que lo veo acá, que es de Ayacucho, ¿no? Y no me doy cuenta si es que por ahí hay otro especialista con el que he coordinado. Bueno, no he tenido el gusto de coordinar con los especialistas de Amazonas, del norte, sino más bien con los del sur. Y, por ejemplo, algo que yo he escuchado en algunas UGEL, en algunas DRE, es que realmente el especialista, que es ese maestro que va a las escuelas a orientar, a liderar los trabajos, muchas veces no domina del todo cómo se plantea un proyecto de innovación. Entonces, eso hacían al reflexionar ellos, nos decían a nosotros de DITE, ¿no? Ustedes más adelante deberían venir a implementarnos, ¿no? En algunas de las UGEL en las que hemos interactuado a nivel nacional. Entonces, podemos notar, por ejemplo, que a pesar de que tenemos experiencias como las de ustedes, que han sido ganadoras, que se han esforzado, me imagino que en estas UGEL, DRE de las que representan ustedes, ya este tema para ustedes es bastante cercano. Lo que hay que hacerlo es que le hablen un mismo lenguaje, todos hablen un mismo nivel, ¿no? De la necesidad de promover el trabajo, no solo a partir de la gestión que ustedes hacen, sino también en las escuelas, los proyectos de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, tomando lo que ustedes han mencionado, es justo parte de lo que vamos a ver ahora, está relacionado a los criterios, ¿no? Los criterios que vamos a considerar para poder plantear proyectos de innovación. En las prácticas de gestión, ustedes cuando han planteado, decía el último especialista, la problemática, decía, ¿no? La problemática es el punto de donde se debe partir todo proyecto, en todo sector, en todo lugar. Y es más, deberíamos tener una línea de base, o sea, pruebas fidedignas, aplicadas, probadas, validadas, que recojan información real, que sean realmente informaciones serias, que sustenten que realmente ese problema es un problema. Se necesita abordar, se necesita tomar en cuenta para poder ver cómo cambiar esa realidad y mejorar, en este caso, los procesos, los servicios que se brindan, ¿no? La intencionalidad reúne un poco los criterios que ustedes han considerado que son de relevancia y pertinencia, ¿no? La intencionalidad es a dónde queremos llegar con este proyecto. Todo docente, todo profesor, especialista de escuela, director, jefe de gestión, director de UGEL, ¿no? Debe conocer bien. Y ese problema que vamos a encontrar, a identificar, tiene que ser a partir de pruebas contundentes. Por eso, en las recomendaciones que hay en esta diapositiva, la tercera dice analizar evidencias. Pero vamos un poco en orden. Si hablamos nosotros de la intencionalidad, obviamente partimos de la reflexión de esa necesidad, de ese inconveniente, de ese problema, vamos a decir, o desafío que se nos está presentando. Seguramente los proyectos que ustedes han aplicado, bueno, no hay tiempo para que hablemos de repente de los proyectos de ustedes. He leído, sí, algunos de las fichas de los proyectos que han sido ganadores. Hemos leído desde DITE, nos ha facilitado DIFOCA para poder saber
cómo están ustedes desarrollando sus proyectos, los que han sido ganadores, ¿no? Cómo se están desarrollando, qué campos han abarcado, en qué nivel han intervenido, ¿no? En qué parte de lo que ustedes desarrollan están tocando. Y la mayoría de ellos redundan en acercarse al maestro, al director, a la institución educativa, implementarlos. Y ahí es cuando ustedes, maestros, especialistas, ahí es cuando ustedes deben aprovechar esos momentos para ir haciendo un equipo, un grupo de maestros que van trabajando al mismo ritmo que ustedes. Ustedes tienen bien claro, parten de problemas. Eso tiene que hacer la escuela. ¿Cuáles son esos problemas? Hay que orientarlos, hay que ayudarlos. Saben que la intencionalidad abarca este aspecto de no solo saber cuál es el problema, sino tener las evidencias, ¿no? Y la evidencia no puede ser solo un informe que el año pasado presentó un maestro, ¿no? Tiene que ser basada en datos. Por ejemplo, alguna de las fichas que yo he podido revisar con el equipo de DITE, que hemos revisado, había, por ejemplo, información que habían sacado del INEI, información regional, datos en porcentajes de fuentes oficiales del Perú, de los ministerios, ¿no? Entonces, ese es un proyecto bien sustentado, ¿no? Y así se tiene que también hacer efecto en las escuelas. Las escuelas deben entender que deben partir de eso, ¿no? Yo les digo porque he tenido la experiencia de poder ser parte de un equipo que revisó algunos proyectos de innovación y encontrábamos en algunos que cuando hacían la sustentación de estos proyectos se basaban según los informes que dejaron los maestros el año pasado. Entonces, a veces, si el informe es un informe que está bien documentado, bueno, qué bueno sería. Pero si es un informe que presentó a fin de año, rápido, con sus notas, yo tendría que considerar, ¿no? ¿Es esto una fuente importante para decir que este problema realmente amerita la atención que se le está dando? Entonces, esto es importante, esta parte, ¿no? De dónde partimos. Encontrar las causas. ¿Qué está originando este problema? Es como cuando nosotros hacemos una tesis, un trabajo de investigación, es eso, ¿no? Es cuidadoso, vemos a dónde afecta. En las fichas que ustedes han planteado, han puesto por qué es un problema y dónde está afectando ese problema, ¿no? Las causas, las consecuencias que está produciendo este problema. Y lo que a mí me lleva luego, como alguien que analiza una problemática, en este caso el equipo de la UGEL, de la DRE, los lleva ¿a qué? A plantearse un objetivo, un propósito. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Pues terminar este problema, pero ¿cuál específicamente? Y obviamente cuando hablamos de un proyecto ya, el que estamos hablando en este momento de planteamientos de ideas, estamos hablando de la redacción de un documento, ¿no? Entonces, en ese sentido, al redactar, voy a decir, pues tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Por eso el objetivo, el propósito deben ser viables, deben ser pertinentes, ¿no? Realmente a lo que se está tratando de tomar como desafío, como problema, ¿no? Lo que es el orientador de todo mi proyecto. Y eso obviamente va a repercutir en el aprendizaje, ¿no? Por eso en las recomendaciones analiza las causas, cuando escribas sea claro y preciso, analiza las evidencias que pueden ser cuantitativas, en algunos casos podrán ser cualitativas, pero tienen que ser bajo instrumentos de observación, ¿no? Que tengan que sean validados, obviamente, ¿no? Eso hay que formar en nuestras escuelas, ¿no? Eso hay que formar, eso hay que enseñar en nuestras escuelas. Y por supuesto, el llamado a comprender mejor estos procesos es el especialista, porque él después es el que va a llevar, ¿no? Bueno, acá hay unos cuadros propuestos que pueden un poco reunir estos aspectos, ¿no? Algo que no olvidemos que por ejemplo, en el problema, cuando no solo decimos, este es el problema, yo tengo que presentar mis evidencias y para eso tengo que describir, ¿no? Una propuesta es, por ejemplo, así como hacemos los antecedentes de un proyecto de investigación, ¿no?
partir de un contexto mundial, latinoamericano, nacional, regional y así, hasta aterrizar a mi lugar, ¿no? Bajo fuentes, bajo sustentos, bajo afirmaciones. Entonces, estamos viendo que allí ya es un proyecto, pues, realmente sustentado, ¿no? Tiene realmente los sustentos necesarios para entender mejor este problema, ¿no? Sean causas, consecuencias. Podemos sí utilizar hasta en este momento herramientas simples como un Jamboard, un Padlet, un Canva. Hemos aprendido en estos últimos años, particularmente, ¿no? Les digo en mi experiencia, a trabajar colaborativamente. Yo creo que ya lo estamos haciendo desde varios sectores. Eso es algo valioso para cuando queremos avanzar y no nos podemos reunir en un mismo momento. Estamos venciendo tiempo, espacio. Eso es impresionante. Eso hay que aprovecharlo bastante, ¿no? Y bueno, hay una serie de herramientas para eso, ¿no? Podemos implementar en este aspecto ayuda con las herramientas digitales también, ¿no? Bueno, por supuesto, ya las evidencias, acabo de mencionar, deberían ser, pues, informaciones que realmente sean validadas. Tenemos también, por ejemplo, en las escuelas usan mucho las evaluaciones censales, ¿no? Dependiendo de qué trate el proyecto. Cuando no tiene que ver con lectura y matemática, o en el último examen hasta ciencia y tecnología, ¿no? Cuando tenga que ver con estas áreas, no tienen, ¿no? La evaluación censal, pero entonces tienen para sacar de otras fuentes, obviamente, ¿no? Y por supuesto, las notas de SIAGE, en el caso de las escuelas, ¿no? En el caso del trabajo que ustedes vienen haciendo, tienen registros del trabajo que a ustedes les nutre, ¿no? De todas las escuelas, los consolidados, las estadísticas, siempre se tiene que hacer informes de ese tipo, ¿no? Entonces, allí tienen fuerte, buena información que les puede ayudar a ir sustentando sus trabajos. Y bueno, también los objetivos. Y en el caso de un proyecto más dirigido a una escuela, por ejemplo, el docente va a especificar su área, los estándares, las competencias, las capacidades, el indicador de logro. Por supuesto que las competencias transversales son transversales, deben estar presentes en todos los proyectos. Algo que, por ejemplo, todavía se está haciendo, ¿no? Y por medio de DITE se está tratando de llegar a una uniformidad, es el término, es que no existía esa obligación en estos concursos que hay de las buenas prácticas, de que exista, ¿no? Hablo de buenas prácticas sobre todo para las instituciones educativas, ¿no? No de gestión. No existía de manera obligatoria en algunos casos el empleo de la tecnología. Sin embargo, nosotros en nuestro currículo tenemos la competencia y sabemos que es parte de las competencias transversales. ¿Eso qué significa? Sabemos de sobra que las competencias transversales tienen que estar siempre, ¿no? Entonces ya no podemos tener proyectos sin esa competencia, ¿no? Y obviamente vamos a tener proyectos más desarrollados, menos desarrollados, en los que se haya integrado la tecnología. Miren, acá me gustaría que ustedes dieran una opinión. Este es un fragmento, es un fragmento muy pequeño de una experiencia, si no me equivoco es de Piura, y justo hay una especialista de Piura, debe conocer de esta experiencia ganadora. Por ejemplo, yo en el equipo de IT hemos hecho unos pequeños cambios, solo este fragmento, quiero que lo leamos, y que nos demos cuenta, por ejemplo, si fuese parte del sustento de este primer criterio, ¿qué cosas más ustedes le agregarían o lo dejarían así? ¿O qué sugerirían para que pueda ser mejor redactado, ¿no? Entonces, vamos a leer esta experiencia, por favor, lean conmigo. Dice, este proyecto surge debido al desinterés de los niños y padres de familia. Ojo, un ratito. Dice, compartimos nuestros logros a través de Educa SM, ¿ya? Así se llama el proyecto. Y dice, este proyecto surge debido al desinterés de los niños y padres de familia del primer y segundo grado de primaria por conocer y valorar las costumbres y tradiciones de su comunidad, las cuales se manifiestan por medio de sus festividades, danzas, gastronomía, creencias, entre otros. A partir de registros anecdotarios, fichas de observación
guías de exposición e informes, se ha podido llegar a la conclusión que este problema ha producido en los estudiantes una gran falta de identidad e indiferencia por todo lo que es parte de sus orígenes. Luego sigue hablando sobre las causas, las consecuencias, ¿no? Este fragmento pequeño, porque no tenemos tiempo para ver todo un proyecto, es un poco extenso. Ustedes, si lo toman como parte de un criterio donde se plantea el problema, no estábamos hablando de la intencionalidad, ¿qué agregarían? ¿Qué aportarían? ¿Qué más aportarían a esta experiencia, a este pequeño fragmento? ¿Qué notan ustedes que, por ejemplo, no se está abordando, no se está tocando, no se está tomando en cuenta? Vemos en la oración final que habla de causas y consecuencias. Se supone que de ahí en adelante va a hablar de las causas, de las consecuencias, ¿no? Pero como ha iniciado, ¿qué mejoras le harían ustedes? Los escucho, especialistas. Voy a volver. Jorge Espinosa. A ver, especialista Jorge Espinosa. Sí, Paola. A mí me parece que el enunciado en este párrafo, si bien es cierto, sí da idea de enunciar un problema, pero pareciera que hay que precisar. Allí no tenemos claro cuál es el problema. ¿Es el desinterés o es la falta de identidad? Entonces, una descripción así, para llevarlo ya a un tema de la innovación o de desarrollar una buena práctica, implica hacer un pensamiento más agudo para precisar de manera muy clara cuál es el problema identificado que queremos solucionarlo, porque ahí hay una buena intención, como siempre nos ocurre a los maestros, de enunciarlo así. Y lo otro, si es identidad, pues la identidad está relacionado con algún aprendizaje, con alguna competencia. Entonces el problema hay que mirarlo desde el logro de los aprendizajes en función de las 31 competencias. También esa es otra sugerencia también para ir un poco puntualizando este caso. Eso sería mi participación. Gracias, gracias especialista Jorge. ¿Alguien más que quiera aportar? Fíjense, este proyecto es una experiencia donde los profesores crearon una aplicación y esa aplicación tenía todos los avances de los estudiantes, los logros, dice la maestra, en lo que ellos consideraban importante, que estaba relacionada a su identidad, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Les hicieron una serie de estrategias, actividades donde les hicieron recoger historias de su pueblo, hablaban con la gente adulta, mayor, tradiciones, costumbres, lo culinario, danzas, etcétera, ¿no? Comenzaron los niños a conocer más de dónde venían, de su contexto, ¿no? De su cultura. Y sí, como dice el maestro Jorge Espinosa, en este problema, por ejemplo, habla directamente de lo que es es un poquito ambiguo, todavía de repente faltaría, está un poco redactado así, incompleto. Podríamos empezar con un contexto, por ejemplo, que es mucho de lo que he visto que ustedes han hecho en sus proyectos, un contexto para que sea mejor explicado y situado todo esto, ¿no? Se va de frente, habla del desinterés que tienen, hay que ver por qué esto es importante, ¿no? ¿Por qué es importante recoger, sustentar? ¿Por qué es importante el tener una identidad, ¿no? Y el proyecto habla sobre esto y luego se pasa a explicar un poco las causas y de repente faltó mayor sustento, o probablemente lo hizo, pero la parte que yo leí no la tenía, es probable, porque estaba resumido, quizá. Sin embargo, lo analizamos para poder darnos cuenta, porque ustedes son los líderes de su comunidad, de su UGEL, de su DRE, y luego van a hacer efecto multiplicador. Es más, están en estos momentos aplicando sus proyectos, si es que ya se están haciendo eso, y están acercándose a los docentes, ¿no? Entonces, ahí hay que aprovechar en darles orientaciones, ¿no? Hay que sustentar mejor, como dice el maestro, hay que plantear claramente, este es el problema, ¿no? De repente,
podemos ayudarnos un poco del cuadrito que mostraba hace un momento. Hay se sugiere, ¿no? Así como el objetivo empieza con un verbo, también el problema, ¿no? ¿Qué desean? Empezamos planteando un orden, ¿no? Luego la necesidad, ¿no? Y cuál es el público al que va. Un poco ese orden podría ayudarnos a que dejen claramente planteado cuál es el problema, ¿no? Me ha pasado en esta revisión de proyectos con el equipo de EDITE que hemos leído incluso mucho contexto, mucho sustento, pero no llegaba, no aterrizaba. ¿Cuál era el problema? No encontrábamos. El sustento te daba una idea, ¿no? Como lo que acaba de hacer el especialista. Me da una idea, pero como que no me dice precisamente esto es lo que quiero abordar. Y necesitamos plantear las ideas claras y precisas, como se decía hace un momento. Este proyecto es un proyecto donde se usó aplicaciones tecnológicas, ¿ya? Por eso también lo escogimos. Hay varios proyectos que han sido ganadores, ¿no? Que han utilizado las herramientas tecnológicas dentro de sus prácticas, ¿no? Y hay muchos de ustedes también que vienen haciendo esto, ¿no? Entonces, desde este sector desde este criterio, la intencionalidad, se debe dejar planteado estos aspectos, ¿no? E incluir en ello cómo vamos introduciendo estas herramientas tecnológicas, ¿no? Bien, el siguiente criterio, que puede ser la innovación, en esto va involucrado lo que es la creatividad, ¿no? También que me parece que es uno de los criterios que ustedes consideran al momento de plantear su proyecto. Ya hemos hablado de lo que es la innovación. Bueno, esa es en sí la propuesta original que se va a hacer. En el caso de la experiencia que les mencionaba, era la creación de esta aplicación, ¿no? Y las estrategias que ayudaban a todo esto. En un proyecto que ya se desarrolla a nivel de escuela, ya hablando a nivel de escuela, es importante que esta parte que incluye la innovación sea esa parte de todo el procedimiento metodológico, donde se ha adaptado toda la propuesta innovadora, original, creativa, para poder producir cambios en los procesos, ¿no? En el caso de ustedes, en sus procesos de gestión, en el caso de una escuela, en sus procesos, bueno, también de gestión educativos, ¿no? Propiamente los educativos. Y como todo criterio, hay que hacer reflexión, ¿no? De cómo vamos a llegar a poder resolver ese problema, ¿no? ¿Qué estrategias, métodos, procedimientos vamos a utilizar? ¿Cómo se va a lograr? ¿Qué valor agregado incluso le vamos a dar a esta idea que hemos visto en otro lugar? Hay una serie de cosas que se hace acá, por ejemplo, especificar roles, determinar, ¿no? Cómo se van a dividir, estas son las estrategias, estas son las acciones, hacer todo un cronograma de actividades organizadas. Esta parte es como muy medular, ¿no? Muy medular, muy importante, y quizá es la más trabajosa, la más completa de todo el proceso metodológico, ¿no? Por eso no solo se habla de estrategias en un proyecto, estrategias del momento de la ejecución, sino hasta estrategias de cómo nos vamos a comunicar a nivel del proyecto entre todos, ¿no? ¿Qué actividades, qué herramientas digitales vamos a utilizar para poder facilitar esa comunicación e interacción? Ahora en las escuelas tenemos, bueno, cuentas de Google Classroom, de Google, tenemos plataforma que nos ayuda también a implementar estas formas más rápidas de podernos comunicar, integrar en este aspecto la tecnología va a ser preponderante, ¿no? Va a ser determinante. Y también tenemos pues que en ese sentido, ustedes como los especialistas al momento de intervenir, ayudarlos a esos maestros a que puedan comprender que en este proceso metodológico, que es todo el trabajo que van a armar en el año, o en el tiempo, por supuesto, la idea es que sea sostenible en todos los tiempos que se ejerza, que se aplique este proyecto, se pueda realmente desarrollar, ¿no? Por eso se dice que esta es la descripción detallada y consistente de todo el procedimiento metodológico, ¿no? En esta parte está todo el procedimiento metodológico. Y bueno, si hablamos de un criterio de innovación, desarrollando toda la metodología, vamos a tomar en cuenta qué estrategias, desde el proceso de la planificación, desde el proceso de la ejecución, nuestra evaluación, retroalimentación que hacemos, reflexión,
cómo comunicamos, cómo informamos a toda la comunidad educativa, ¿no? En este acercamiento que hemos tenido DITE con DIFOCA, por ejemplo, me ha parecido interesante ver que hay proyectos de la región a la que yo pertenezco, pero que yo nunca me había enterado que se están desarrollando, ¿no? Entonces, ustedes ya que están acá, implementen actividades en la ejecución de su proyecto, para que toda la comunidad sepa de lo que se está haciendo, y de repente por ahí pueden aportar más, ¿no? Es importante implementar esa estrategia, como les decía, ¿no? Yo veía en la relación de los ganadores la región de donde soy, y qué raro, nunca he escuchado yo sobre este proyecto, y dice que se está aplicando desde el año pasado, que es bien raro, ¿no? Que sí, ¿qué está pasando, no? De repente el público objetivo, yo revisé por si acaso, y sí, tenía que ver con las zonas donde yo estoy, y no hay esa comunicación al resto. Probablemente no está siendo muy eficiente esa comunicación, quizás sí la están haciendo, pero ni enterados, ¿no? Ni enterados muchos de nosotros. Entonces, qué importante es hacer, si tenemos un público objetivo de 20 escuelas, ¿no? Es algo gordo, porque yo he visto más cantidades, ¿no? 20 escuelas, entonces, debemos hacerlos para que se empoderen, para que se haga sostenible el proyecto. Tenemos que hacer que se garantice esa comunicación. Y allí la tecnología va a ser una herramienta sumamente importante, un recurso importante, como vemos en esta columna de acá, ¿no? Los instrumentos que nos van a ayudar a medir todo ese trabajo, si estamos consiguiendo o no la meta. También hay que proponernos eso, ¿no? Hay que no solo planificar las actividades en un orden secuencial, sino que hay que describir toda esa propuesta en qué consiste, ¿no? Para que quede claro, ¿no? En manera de, no sé, unos párrafos diciendo sobre qué trata todo este proyecto en cuanto al proceso metodológico. Y bueno, acá vemos una serie de datos que vamos a pasar. Los enfoques también, por supuesto. Nosotros estamos en un enfoque de competencias, evaluación formativa, los enfoques de las áreas, los enfoques que ustedes a partir de los procesos de gestión encuentran. A nivel nacional estamos trabajando, debido a que alguien mencionó de ustedes, ¿no? La competencia 28, se está trabajando el modelo del aprovechamiento de las TIC, ¿no? Eso es algo que tiene que estar inmerso en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, también todo esto es importante que podamos tomarlo en cuenta, ¿no? Y bueno, como se nos está recortando el tiempo, este es el último caso que les voy a pasar, porque ya los demás los vamos a pasar un poco rápido. Mejor dicho, los otros ejemplos los vamos a pasar nomás. Creo que con esto quedaría lo que es lo más difícil a veces cuando vemos un proyecto en una institución educativa, sobre todo, ¿no? Una institución educativa, cuando ellos plantean toda la estrategia metodológica, ¿no? Digamos, toda la propuesta innovadora, ¿no? Entonces, en este caso que les he mostrado de esta experiencia, ellos usaron dos estrategias. Uno, la creación y uso del aplicativo móvil EducaSM, y la otra era la implementación del plan lector virtual. En la primera, dice que la aplicación estaba implementada con medios y recursos tecnológicos, también gratuitos y de fácil uso, tanto para docentes como estudiantes. Se insertó una estación de radio por internet, creada desde un streaming en la aplicación seno.fm y conectada al programa Radio Voz, lo cual permite hacer transmisiones en vivo desde una computadora o laptop. El aplicativo móvil contiene blogs gratuitos y didácticos, y sigue explicando una serie de elementos que tiene toda la aplicación. Es una aplicación en la que habían incluido radio, ¿no? Y la radio era gratuita, era realmente como aplicaciones de radio, ¿no? Como en una radio verdadera. Y desde ahí se comunicaban, por ejemplo, los cuentos, las historias, la intervención de los niños, ¿no? Porque si eran niños de primer y segundo grado de primaria, tenían los enlaces, como era una aplicación que aunque era gratuita, era fácil, de libre acceso, les llevaba siempre a otros enlaces, ¿no? A otros entornos virtuales también, ¿no? Les obligaba a ir conociendo otros entornos, porque si hacían en otra parte de la experiencia menciona que hasta EducaPlay, por ejemplo, han utilizado, ¿no? Que es una aplicación, una plataforma que
creamos ahí actividades lúdicas, atractivas sobre algo que estoy trabajando con los chicos y quiero que ellos lo descubran jugando, ¿no? Bueno, entonces vemos un poco que está explicando acá de manera muy reducida en qué consistió una estrategia, luego habla del plan lector que también está reducido. Lo importante es cómo voy a demostrar que esas dos estrategias las he venido desarrollando a través de actividades, a través de un cronograma, a través de todo lo que acabamos de ver, lo que involucra la innovación, ¿no? He ahí el trabajo, ¿no? Los últimos dos criterios, porque solo en general vamos a englobar todos los criterios que ustedes han trabajado en estos cuatro. El primero que ya hemos visto, ¿no? Que tiene que ver con la problemática, ¿no? La intencionalidad, y el anterior que tiene que ver con toda la propuesta innovadora, o sea, el criterio de innovación. Ahora nos faltaría la eficacia y la sostenibilidad, ¿no? La eficacia está enfocada a cómo optimizamos el empleo de recursos, tanto humanos, materiales, y ahí justo entra el aspecto tecnológico de manera importante, ¿no? Hay que garantizar que en el proyecto lo que vamos a utilizar podemos incluso sostenerlo, lo tenemos, contamos con ello, vamos a gestionarlo para que se haga luego sostenible, ¿no? Hay que señalar bien esos bienes, esos servicios dentro de un proyecto, hay que describirlos. ¿Para qué los voy a usar? ¿Por qué los voy a emplear? ¿Cómo me van a servir en mi proyecto? Como ustedes pueden ver, un proyecto debe estar bien sustentado por todos lados, ¿no? Y esos bienes, esos servicios que yo puedo usar, esos recursos que voy a optimizarlos con lo que cuento, tienen que ser coherentes a mi propósito, a mi objetivo del proyecto. Eso siempre debemos tenerlo claro, ¿ya? Bueno, un cuadro que nos ayudaría sería poner cuál es el bien que voy a usar, qué uso pedagógico puedo darle, ¿no? Igual con el servicio. En el caso de ustedes, que van a usar bienes, que van a usar servicios, ¿no? ¿Qué servicios van a implementar en sus proyectos? ¿Qué uso pedagógico le van a dar? ¿No? En el caso, de repente el de ustedes tiene más de uso pedagógico, ¿no? Tiene uso administrativo, tiene uso de otros aspectos, entonces ahí podemos agregar eso, ¿no? Bien, acá en el criterio de eficacia, que es la misma historia, ¿no? Un poco especifica qué tipo de... La herramienta que usar es la aplicación EducaSM, básicamente, ¿no? Y todas las aplicaciones que están dentro de ella. Ese es básicamente lo que usa dentro de este criterio. Y prácticamente estamos acabando con este último, que es la sostenibilidad, y que se espera que todos los proyectos ganadores, las propuestas ganadoras, estas buenas prácticas que ustedes están representando, puedan realmente puedan seguir en el tiempo e irse mejorando a través del tiempo, ¿no? Según van apareciendo las necesidades, de repente ya van solucionando un aspecto, pero van apareciendo otras, y vamos ahí actualizando ese proyecto, haciéndolo sostenible. Eso es importante decir en nuestras escuelas, maestros, especialistas. Hay que generar esa sostenibilidad. En el caso de ustedes, seguramente han hecho alianzas con los gobiernos locales, regionales, han buscado aliados. Bueno, todo eso suma a la sostenibilidad, ¿no? Todo eso suma. Hay que hacer que todos se involucren en los proyectos, hay que hacerlos que los conozcan. De repente ustedes son parte de los que ejecutan, son los primeros y llamados a entender mejor la propuesta que ustedes están llevando, pero sobre todo, al momento de llevárselo a sus escuelas, hacerles comprender lo importante que es, ¿no? Hacerlos que se involucren realmente, ¿no? ¿Qué ayuda dentro de lo que yo tengo a que continúe mi proyecto? Eso es algo que debemos ver, ¿no? Y para eso nuestras acciones deben ser precisas, concretas. Por ejemplo, debemos analizar si lo que estamos haciendo está dentro de nuestros documentos de gestión, ¿no? En el caso de la UGEL, de la DRE, todos los documentos de gestión que ustedes, con los que trabajan, ¿no? Desde su plan anual de trabajo, y todos los demás, ¿no? Debe estar involucrado. Ustedes parten con su partida propiamente de nacimiento, que es la resolución que reconoce el proyecto, y así, ¿no? Van haciendo que ese proyecto sea sostenible, ¿no? Los aliados son importantes, los actores involucrados, todos
todos, ¿no? Ayudan a que este proyecto sea sostenible. Eso es algo importante. Todos los involucrados deben estar realmente con el mismo objetivo, no solo los aplicadores, en el caso de ustedes que son los que van a aplicar esta experiencia, sino los que van a ser beneficiados, ¿no? Bueno, este es un cuadro que más o menos me guía un poco lo que yo podría considerar en el criterio de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué estrategia voy a usar para incluirlo en mis distintos documentos de gestión? ¿No? ¿En qué tipo de estrategia voy a utilizar para llegar a ese punto de que sea incluido dentro de cada uno de estos documentos? Y bueno, qué capacidades hay que fortalecer en la implementación del proyecto. Todos los involucrados deben participar, por supuesto, ¿no? Las normativas, la sustentación de cómo vamos a hacer todo eso es importante. Los aliados, ¿no? También. Y bueno, todo eso que lo que les he presentado tiene que ver con los criterios que debemos tomar en cuenta para los proyectos. Solo antes de poder culminar, considerar que todo lo que tiene que ver con la integración tecnológica dentro de estos proyectos debe estar debe tomarse estos 3 criterios como parte importante, ¿no? En el aspecto pedagógico, en el aspecto de gestión, en el aspecto del soporte, ¿no? Si nosotros hablamos de lo pedagógico, obviamente está ligado a cómo integramos las TIC para dar esa calidad de servicio educativo. ¿Qué metodologías, software vamos a utilizar para poder desarrollar, ¿no? Alcanzar estas competencias que tanto, vamos a hablar, el perfil de egreso que deseamos que alcancen los estudiantes de las escuelas, ¿no? Si hablamos de la gestión, ya está, bueno, obviamente orientado o centrado. Siempre, todo lo que se haga desde el aspecto de la gestión está orientado pues al aprendizaje, ¿no? Todo lo que ustedes hagan. Y ahí entra a tallar ese enfoque de liderazgo pedagógico, el líder pedagógico, ¿no? El líder pedagógico y tecnológico, ¿no? Ya no solo es líder pedagógico, sino que también es tecnológico. Esos son ustedes. Esos somos todos nosotros, ¿no? También me voy a involucrar. Y que esto va a repercutir luego en mi trabajo, ¿no? La gestión escolar, ¿no? Desde ustedes, ¿no? Porque ustedes, si analizan en cuanto a la intervención que realizan, pues tienen distintas funciones en las que se desempeñan, ¿no? Desde que diseñan estrategias para el empleo de estrategias, recursos para el trabajo técnico pedagógico, ¿no? Las acciones de soporte que hacen ustedes, el monitoreo, evaluación, asistencia técnica. Miren, en todos los campos, el hecho de plantear este proyecto que es ganador para ustedes, involucra todo eso, ¿no? Y bueno, esto apunta pues a que en ese trabajo de gestión, ojo, estoy mencionando pedagógico, gestión, pero ¿por qué? Porque son los aspectos en los cuales debo considerar cómo integro la tecnología, ¿no? ¿Qué estoy usando? ¿Cómo estoy regulando esto? ¿Cómo estoy haciendo que mi trabajo, y ustedes desde sus proyectos que están aplicando, han incluido, ¿no? El uso de la tecnología? Y es realmente un uso, como decía uno de los especialistas, pertinente, o es solo usar por usar la tecnología. El soporte. El soporte tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades digitales, ¿no? A directivos, docentes, a todo lo que abarca las funciones de ustedes, ¿no? Y lo hacen, muchos de ustedes lo van a hacer mediante cursos, talleres, capacitaciones virtuales. Y en este aspecto, por supuesto que se necesita el empleo de la tecnología también integrándose en cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, recuerden que si bien es cierto que hay criterios para plantear proyectos, en todo este proceso debo considerar, ¿no? Cómo estoy integrando las tecnologías dentro de este criterio pedagógico, desde la parte de gestión, desde la parte de soporte, ¿no? Las herramientas que se están utilizando, brindando. Podríamos de repente decir
que uno de los mayores aprendizajes es que lo más importante de las tecnologías no son en sí las tecnologías, sino en cómo son los usuarios y las prácticas que generamos a través de su empleo. Fíjense, decía uno de ustedes, uno de los especialistas que hablaba, mencionaba que los usuarios, algo así decía, ¿no? Que los usuarios realmente están usando adecuadamente esa tecnología. Eso ahora decían, no es solo enseñarles cómo usar, sino cómo producir, decía uno de ustedes, ¿no? O dos, creo, a dos de ustedes les escuchaba que decía. Cómo producir, cómo utilizar. De eso se trata, ¿no? La tecnología está. Y la importancia no es de por sí el tener la laptop o mi tableta o mi celular, sino ese usuario cómo la está empleando. En este caso, cómo estos proyectos que ustedes han generado va a despertar en ese público al que ustedes han dirigido el poder ser usuarios, se menciona ya, de una cultura digital, ¿no? Ahora hablamos así, una cultura digital, de una alfabetización digital. Estamos en ese camino, ¿no? Todavía hay mucho que empujar en este camino, pero lo cierto es que debe estar centrado en poder brindar, ¿no? esas facilidades dentro de nuestras escuelas, más que facilidades, orientarlos, ayudarlos a cómo poder concretar el buen uso de estas herramientas, ¿no? Que con lo que tienen ellos puedan aprender a gestionarlas, a utilizarlas. También mencionaba uno de ustedes cómo me despliego dentro de los entornos virtuales, ¿no? Es todo este lenguaje que ahora ha venido y que es parte de este currículo nacional que se viene trabajando y de la competencia 28 que mencionaba también otro especialista. Bueno, de mi parte, yo felicitar a todos los especialistas que hoy están acá. Felicitar su esfuerzo, su dedicación por haber tratado de dar soluciones a los problemas que se presentan en su práctica, ¿no? En su trabajo diario, y que eso va directamente en favor de los aprendizajes de los estudiantes. Yo encantada de haberlos conocido hoy día y de saber que en nuestro país hay profesionales de la talla de ustedes que están preocupados por hacer realmente de su esfuerzo, perseverancia, el querer cambiar las cosas, ¿no? Eso es importante, eso es una inspiración para sus provincias, para sus regiones. Yo los felicito y bueno, a seguir adelante todos nosotros por el bien de nuestra educación. Saludos a todos, agradecimiento a todos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio que nos has compartido, la información, conocimientos acerca del tema, ¿no? Que hemos estado viendo de tecnologías innovadoras, ¿no? Innovación tecnológica para la gestión educativa. Justamente esto es lo que necesitamos para implementar en nuestras iniciativas y prácticas de gestión, ¿no? Que es muy importante justamente para el trabajo con la finalidad de fortalecer nuestro desarrollo y el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje en los estudiantes, que al final es el público beneficiario también, ¿no? Y que también ayuda justamente a poder informarnos y tener conocimiento dentro de los equipos de las IGET, ¿no? a nivel nacional. Nos da gusto ver que en esta sala han estado varios especialistas, ¿no? que son los que siempre nos acompañan, casi Jorge Atoxa, Andrea Yacucho, bienvenido maestro, muchísimas gracias, ¿no? A Katia Espinosa también, a Hernán Domínguez, Gonzalo Arrascue, bueno, tenemos también de Ojel Guanta. Ha sido un grupo bastante variado, Paola. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Nuevamente reiterarte las gracias, Paola, por tu tiempo y de hecho que seguramente nos volvemos a encontrar en el camino. Así es que muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche.
Buenas noches a todos. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.